Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y esperando de todo corazón que estén muy bien, mis queridos chicos, mis queridos jóvenes de cuarto año de secundaria. Aquí nuevamente, sí, claro, su profesor William Periona para darles a conocer un tema muy importante que tiene que ver con la normativa, específicamente con la ortografía literal. Estamos hablando de el uso de las mayúsculas, ¿sí? Conoceremos algunos aspectos sobre la normativa que tiene que ver con el uso de este tipo de grafía, ¿sí? Y sobre todo algunos alcances, nuevos alcances de la Real Academia de la Lengua, que como todos sabemos, publicado en el año 2010, pero que en la fecha han habido pues algunas modificaciones importantísimas. Sin más que hablar, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Las palabras, como sabemos, pueden escribirse en minúsculas, con mayúscula inicial o enteramente en mayúsculas. Por lo tanto, la escritura enteramente en mayúsculas es propia de las siglas, ¿no? Por ejemplo, Sociedad Anónima S.A, ¿no? Los números romanos, por ejemplo, Carlos V, una V con mayúscula, ¿no? eh, Tercer capítulo, ¿no? Lo graficamos con mayúscula, y de los textos cortos de carácter informativo. O sea, para poder entender claramente. El uso de las mayúsculas es exclusivo de las siglas, los números romanos y los textos cortos de carácter informativo, por ejemplo, los títulos de una obra literaria, ¿no? Los títulos de una película del cine, de un cartel informativo, ¿no? Es exclusiva el uso de la mayúscula para estos tipos de casos. La mayúscula de las letras I y J van a carecer de punto. Ejemplos como Inés y Javier, por ejemplo, se tienen que escribir de esa manera. Nunca se tendrá que escribir con punto. Los dígrafos, ¿no? Que están ahí escritos, ¿sí? La Ch, la G, la doble L y la Q, aparecen al inicio de una palabra escrita con mayúscula inicial, solo formará, ¿sí? Solo tomará forma de mayúscula la primera de sus letras. Esto ya lo sabemos todos. Chavín, guitarrero, Lobregat, Quito. Excepto cuando la palabra se escriba enteramente en mayúsculas, ¿no? Como Chavín o guitarrero, por ejemplo. Cuando este dígrafo forme parte de una sigla, ¿sí? Simplificación de una palabra o una frase generalmente, solo se escribe en mayúscula la primera de sus letras. Por ejemplo, Partido Comunista de China. En el caso de Partido Comunista y China, solo se escribirá la primera letra, o sea, la letra C con mayúscula seguida de la minúscula. Excepto, dice, cuando se trate de letras iniciales de dos palabras distintas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? UNMSM, todas con letra mayúscula. Estos son siglas, ¿ok? Las palabras escritas con mayúsculas están, lógicamente, perdón, sometidas a las reglas del uso de la tilde, como ya hemos visto en los temas anteriores, y sobre todo de la diéresis, ¿no? Palabras como Oscar, León, ¿no? O antigüedad, por ejemplo, ¿no? Que se escribe con diéresis sobre la U, cuando están en mayúsculas. Hace mucho tiempo no se hacía esto por problemas tipográficos, pero en la actualidad ya no existe ello. Los acrónimos que se escriben enteramente en minúsculas o con mayúscula inicial llevarán tilde si así les corresponde la regla de acentuación, ¿no? Acrónimos como Modem, Euribor, Solgas, que le falta la tilde, perdón, y Codicen, ¿no? Un acrónimo, según la Real Academia de la Lengua, dice, es un término formado por la unión de elementos de dos o más palabras, ¿no? Por ejemplo, Mercosur, en referencia a Mercado Común del Sur,
¿ya? También dice, se le llama acrónimo a la sigla que se pronuncia como una palabra. Sigla que se pronuncia como una palabra. Una sigla que dejó de serla y se convirtió en una palabra y que por lo tanto se adapta a la normativa castellana. Palabras como OTAN, por ejemplo, ¿sí? U OVNI, ¿no? En el caso de OVNI, es el caso más resaltante, se escribe con letra minúscula, ¿sí? Y ya se ha convertido en un sustantivo. Esto, ¿sí? Esto era una sigla, actualmente es un acrónimo. Era una sigla porque representaba de manera simplificada el nombre de algo, ¿no? En este caso, el OVNI, objeto volador no identificado. Para poder simplificar todo ese nombre, ¿sí? Se utilizaba la sigla OVNI, que en la actualidad se ha convertido pues en un acrónimo, un sustantivo adaptado. Bien, vamos a empezar entonces con algunas normas, ¿sí? Que en su gran mayoría ya ustedes conocen, pero que sin embargo siempre es bueno recordar, pero sobre todo aplicar, ¿no? Recordar que la primera palabra de un escrito o la que aparece después del punto se escribirá con letra mayúscula. Puede aparecer con minúscula inicial solo cuando se trata de una cita que arranca con puntos suspensivos, ¿no? Estoy solo, mayúscula inicial, punto y seguido, mayúscula. Aún no he podido ir a verte, punto y seguido. Pregunta, mayúscula. ¿Acaso te encontraré? Ahora bien, cuando sea, dice, o aparezca una cita textual que comienza con signo de puntuación, esta iniciará con letra inicial minúscula. ¿Ok? Las palabras que siguen a los puntos suspensivos cuando estos terminen un enunciado. Ejemplos como estuvieron aquí Juan, Miguel, Ana. Ellos vinieron a ver el campeonato. Punto. Terminamos el enunciado, por lo tanto, después de los puntos suspensivos se escribirá con letra mayúscula. La primera palabra de un enunciado que sigue a una oración interrogativa o exclamativa. Como todos sabemos, la utilización del signo al final va a reemplazar el uso del punto. Por lo tanto, después de la finalización de cada signo, se escribirá con letra mayúscula, tanto para el interrogativo como para el exclamativo. ¿Sabes qué hora es? Creo que ya, creo que van, creo que ya es muy tarde. Aquí me pasé con esta palabra. Qué gusto encontrarte aquí. Hace tiempo que de ti no sabía nada. Por más que uno revise las diapositivas antes de la presentación, siempre se nos va a escapar algún error por ahí, ¿sí? Las disculpas del caso. Siguiente regla, por favor. Tras la fórmula de encabezamiento o saludo en una carta o correo electrónico, ¿no? Después del saludo, como por ejemplo, estimado señor director, dos puntos. Accedo a su persona porque, etcétera, etcétera. La utilización de la mayúscula, ¿sí? Ahora bien, ya que estamos observando una abreviatura, decir también de que estas, ¿sí? A estas se le aplica el uso de la mayúscula. Se dice que la primera letra de toda abreviatura se escribirá con mayúscula seguida de minúscula. Y también la utilización del punto al final de cada abreviatura. Seguimos con el ejemplo, ¿no? Encabezamiento, querida esposa, dos puntos, mayúscula. Te extraño mucho, coma. Esta soledad, puntos suspensivos. Siguiente regla, por favor. Bien, mayúsculas en nombres propios y expresiones denominativas. La mayúscula distingue el nombre propio del común. Eso lo sabemos todos por excelencia. Hay usos en que un nombre común pasa a escribirse con mayúscula. En el ejemplo que dice el Mesías, Mesías con mayúscula, ¿no? Porque está en referencia a quién? A Jesucristo. O por personificación, la muerte con mayúscula se presentó en forma de un esqueleto con una guadaña, ¿no? Con esa hoz que tiene en la mano derecha generalmente. Se escribirán con mayúscula inicial los nombres propios de personas
tanto de pila como apellidos. Leonardo José Escobar Hurtado. Tanto nombres, nombre de pila como apellidos. En el caso de nombres, ¿sí? Específicamente apellidos que inician con un nexo, una preposición, este nexo se escribirá con letra minúscula, salvo que la oración inicie con el apellido, ¿ya? De la Torre, por ejemplo, ¿no? Ese D se escribirá con mayúscula, pero en este caso, Manuel de la Torre se escribirá con minúscula, pero sí con mayúscula el nombre y Torre como apellido, igualmente con Pedro de la Rosa. Los hipocorísticos, o también llamados variantes familiares, ¿no? Una manera muy particular de llamar a alguien, una manera simplificada, se escribirán con mayúscula, ¿no? Pancho en relación a Francisco, ¿no? Meche en relación a Mercedes, ¿sí? Vicky en relación a Virginia o a Victoria. Cuando el nombre de un autor se emplea para designar sus obras, debe mantenerse el uso de las mayúsculas, ¿no? Un Miro en relación a una obra, ¿sí? De este pintor español, al igual que varios Picassos en relación a varias pinturas de este famoso artista español, ¿no? Lo último de Spielberg en relación a la última obra, ¿sí? A la última película, perdón, de este cineasta estadounidense. Los apodos, alias, sobrenombres, seudónimos se escribirán con letra mayúscula, no así los artículos que los acompañen. Ernesto Che Guevara, en relación a este guerrillero, ¿sí? Sudamericano. El Greco, en relación a este famoso pintor griego, si no me equivoco, ¿no? La Dama de Hierro, en referencia pues a una primera ministra que tuvo el Reino Unido hace algunos años atrás, llamada Margaret Thatcher. Isabel la Católica, ¿no? Muy conocida por ese nombre, aunque todos sabemos que se llamaba Isabel de Castilla. Los nombres propios de deidades y seres religiosos, mitológicos o de fábula. Buda, Jehová, Odín, Alá, el Espíritu Santo. Perdón, pero no los sustantivos comunes que distinguen las distintas clases de estos seres. Una sirena, las musas o las ninfas. Los apelativos autonomásticos y las advocaciones. El Todopoderoso, en referencia pues a Dios, la Purísima, en relación a la Virgen María, el Maligno, ¿sí? Cuando éste alude pues a Satanás o a Belcebú o al diablo, el Cristo de la agonía, en referencia pues a Jesucristo. Los nombres propios de cuerpos celestes y otros entes astronómicos. Marte, ¿sí? Planeta, la Osa Mayor, constelación, la Vía Láctea, galaxia. Las palabras Tierra, Sol y Luna se escribirán con mayúscula inicial solo cuando se usen como nombres propios en contextos o situaciones netamente astronómicas, cuando se hable en ese sentido astronómico. Por ejemplo, Venus está más cerca del Sol que de la Tierra. Los nombres de los signos zodiacales. Esta normativa ha cambiado, ¿no? Hace poco tiempo, ¿no? En la actualidad se van a escribir con letras mayúsculas, ¿no? Nací bajo el signo de Tauro, por ejemplo, con mayúscula Tauro. Los nombres propios de accidentes geográficos, pero no los nombres comunes que los acompañan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El océano Atlántico, Atlántico con mayúscula. El lago Titicaca, el volcán Misti. Los nombres propios de regiones naturales y comarcas, ¿no? La Patagonia, en referencia pues a esta zona geográfica que queda al sur de Sudamérica, la Amazonía, ¿no? Los Andes y los Balcanes, cuando estos aluden pues a esta zona geográfica ubicada en esta parte del Mediterráneo, si no me equivoco, ¿no? En Europa. Los nombres propios de los continentes, países y ciudades, sean estos reales o imaginarios, ¿no? América, Nicaragua o La Habana. Macondo,
en referencia o relación a una ciudad creada por el escritor colombiano Gabriel García Márquez en su obra Cien años de soledad, o El país del nunca jamás, en referencia pues a el lugar en que se desarrolla eh, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Todas las palabras que componen la denominación de entidades, instituciones, organismos, departamentos o secciones administrativas, sean estas de orden público y o privado, ¿no? Biblioteca Nacional, Club Alianza Lima, Médicos Sin Fronteras, ¿no? Institución privada, por ejemplo, Vieja Trova Santiaguera, ¿no? Un local de actividades culturales, por ejemplo, ¿no? Facultad de Medicina, el Congreso, en referencia al Congreso de la República, y Agua Marina en relación a un grupo musical, ¿no? De cumbia. Además de la primera, las palabras significativas del nombre del establecimiento comercial, cultural o recreativo, ¿no? Cinépolis, nombre de un complejo de cines, La Vaca Argentina, nombre de un restaurante, ¿sí? Donde se venden todo tipo de carnes, ¿ya? Hotel La Perla. Los sustantivos comunes cuando designan entidades o organismos de carácter institucional, ¿no? Que hacen referencia a o que aluden a el gobierno, la administración o el Estado, en referencia al gobierno actual, en este caso el gobierno de Martín Vizcarra, la iglesia, en relación a la iglesia católica, el ejército, la armada o la policía, en relación a las entidades militares de nuestro país, el parlamento, en relación pues al Congreso de la República, pero no en sus usos comunes, dice, por ejemplo, un policía, una iglesia ortodoxa, etc. Los sustantivos y adjetivos que forman parte de la denominación de asignaturas o cursos, matemáticas, por ejemplo, química orgánica, curso de crítica textual. Los nombres de las divisiones geológicas y paleontológicas, pero no así los adjetivos que acompañan a estos, ¿no? El precámbrico, el mioceno, el jurásico superior. Si el periodo se designa mediante un sustantivo genérico, sea este era o periodo, seguido de un adjetivo, se escriben con minúscula ambos componentes, ¿no? La era cenozoica, ¿no? El periodo carbonífero. Los nombres de los periodos en que se divide tanto la prehistoria como la historia. El neolítico, la edad de bronce, la antigüedad, el clasicismo, por ahí tenemos el medioevo, ¿no? Los nombres de los dos conflictos mundiales, ¿ya? Se escribirán con letra mayúscula en todos sus componentes. Me estoy refiriendo pues a la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Y para terminar esta primera parte, ¿sí? Esta primera parte de la normativa de la ortografía literal, mayúsculas o minúsculas del artículo antepuesto a un nombre propio. El artículo con mayúscula específicamente para topónimos, ciudades, nombres de ciudades, ¿no? Como sabemos, eh, tenemos el conocimiento de ciudades como La Habana, El Cairo, ¿no? Los Ángeles, aquí en el Perú, Los Olivos, ¿no? Estos sustantivos llamados topónimos se escribirá con mayúscula también el artículo porque es parte del sustantivo. ¿Ok? Ahí están los ejemplos y ya los dimos también. Muchas gracias por prestarme atención. Recordarles que las normativas están hechas para cumplirse. Esta es la primera parte con respecto pues a la ortografía literal. Continuaremos nosotros la siguiente semana. Muchas gracias por estar ahí. Cuídense bastante. Abríguense que está haciendo mucho frío. Hasta luego, chicos.